¿Sabías que cada 5 minutos alguien, en alguna parte del mundo, recibe un diagnóstico de deterioro cognitivo ligado directamente a su alimentación? Detrás de esa cifra hay historias reales, abuelos que dejan de reconocer a sus nietos, madres que olvidan los rostros de sus hijos, biografías que se borran página a página. Lo que más me inquieta y por eso grabo este mensaje con urgencia es que buena parte del daño no proviene del azúcar, ni del alcohol, ni siquiera de los ultraprocesados más evidentes, sino de algo que millones consideran elección saludable: aceites vegetales para cocinar o aliñar maíz, soja, girasol, canola, semilla de algodón y mezclas vegetales sin nombre. Están en supermercados, cocinas de restaurantes y anuncios que prometen cuidar tu corazón. Tras esa etiqueta verde, la realidad es otra: están apagando las células de tu cerebro. Soy el Dr. Sánchez y llevo más de 20 años estudiando cómo la nutrición impacta el envejecimiento y la memoria. He visto lucideces regresar solo cambiando la grasa de cocina, y también he visto lo contrario: personas perder claridad sin entender el motivo. Hasta que descubrimos el origen en una botella inofensiva de aceite vegetal. Hoy no vengo con modas ni teorías pasajeras. Hablaremos de bioquímica, de estudios clínicos revisados por pares y de una verdad incómoda: el aceite que usas a diario puede estar moldeando cómo piensas, recuerdas y sientes. Si tienes más de 60, si cocinas para tus padres o si quieres llegar a la vejez con la mente intacta, quédate. Lo que sigue puede marcar la frontera entre una lucidez longeva y una pérdida lenta y irreversible de memoria. ¿Qué hacen estos aceites dentro del cerebro? Imagina el cerebro como una red de cables finísimos. Para que la señal fluya, las membranas neuronales deben ser flexibles y limpias, con un equilibrio sano de grasas. Los aceites vegetales industriales, refinados, blanqueados y desodorizados mediante altas temperaturas y solventes químicos, rompen ese equilibrio, introducen grasas inestables que se oxidan y rigidizan la membrana. Es como rociar ácido sobre los cables: la corriente se distorsiona, fallan las señales, aparece niebla mental. Y todo esto sin síntomas al principio. Durante décadas se nos enseñó a temer la mantequilla y a venerar la botella transparente de etiqueta amarilla. La ciencia actual muestra otra cara. Estos aceites son altamente inflamatorios, alteran la relación omega-3/omega 6 y pueden dañar las mitocondrias neuronales, las fábricas de energía del cerebro. En consulta, el patrón se repite: pacientes que comen limpio, evitan azúcar y alcohol, pero cocinan todo con girasol o soja. Se quejan de cansancio mental, falta de foco y niebla cognitiva. Bastó con retirar esos aceites unas semanas y sustituirlos por oliva virgen extra, aguacate o coco para que volvieran la energía y la claridad. No es magia, es fisiología. Los 5 aceites vegetales más dañinos para tu cerebro. En este video vamos a desglosar por qué cada uno apaga literalmente neuronas y cómo reemplazarlos sin perder sabor ni nutrición. El último de la lista es el más traicionero, extendido y peligroso según la evidencia actual. Antes, entiende por qué el daño es tan profundo. Estos aceites industrializados se oxidan con facilidad, sobre todo al calentarse. Radicales libres que lesionan membranas y mitocondrias. Empujan la proporción omega-3, omega-6 desde el ideal 1:1 hacia la 1:20 o incluso la 1:30, creando un fuego inflamatorio en el sistema nervioso. La inflamación nublada puede empezar como irritabilidad, fatiga, falta de concentración, y si persiste, daño sináptico y aceleración del envejecimiento cognitivo. Muchos proceden de cultivos transgénicos con trazas de glifosato que alteran la microbiota y aumentan la permeabilidad intestinal. Por el eje intestino-cerebro, lo que inflama el intestino, inflama el cerebro. Además, se esconden en etiquetas tipo aceite vegetal, mezcla de aceites o aceite refinado, y aparecen en galletas, mayonesas, snacks, salsas y frituras. No basta con no usarlo en casa, hay que leer etiquetas. Lo que es acentuada protache y usaremos como sustitutos: aceite de oliva virgen extra polifenoles, estabilidad en cocciones suaves, ideal para aliñar y guisar. Aceite de coco y aceite de aguacate, más estables al calor. Grasas tradicionales como mantequilla clarificada, ghee, si la toleras, fuentes de omega 3, nueces, salmón, chía, lino para reparar membranas y equilibrar el omega 6 excesivo. Vamos con el primero de la lista. En el próximo bloque, verás por qué el aceite de maíz aparentemente vegetal y sano es en realidad un traidor bioquímico. Cómo se obtiene 20 kg de grano por cada litro. Solventes como hexano y 200 grados centígrados. Porque su linoleico omega 6 dispara la inflamación hasta proporciones la 1:20, la 1:30. Cómo oxida el cerebro, el caso de Roberto 67. ¿Y qué usar en su lugar? Oliva virgen extra para diario. Coco de aguacate para freír. Durante décadas se vendió como cardio saludable, ligero y apto para todo: freír, cocinar, mayonesas caseras. Pero detrás del brillo dorado, el aceite de maíz es un enemigo silencioso de la mente. ¿Cómo se fabrica y por qué importa?
Para obtener un litro se requieren más de 20 kilogramos de granos. La extracción industrial usa solventes químicos como hexano y etapas de desodorización a 200 C. El resultado es una grasa refinada y desnaturalizada, oxidada antes de llegar a tu sartén. La trampa del omega 6 linoleico: el maíz es altísimo en omega-6, sobre todo ácido linoleico. Nuestro sistema nervioso evolucionó con una proporción 1:1 entre omega-3 y omega-6. La dieta moderna con aceites como el de maíz empuja esa balanza a la 1:20 e incluso la 1:30. Ese desequilibrio siembra un terreno inflamatorio crónico, especialmente en el cerebro. ¿Qué sucede en tus neuronas? La inflamación cerebral comienza de forma silenciosa: niebla mental, cansancio, irritabilidad, falta de foco con los años. La inflamación daña la sinapsis, las autopistas por donde una neurona se comunica con otra. Falla la señal. Se debilita la memoria y el aprendizaje se ralentiza. Estudios en EU, Canadá y Japón muestran que los aceites ricos en linoleico, como el de maíz, aumentan la oxidación lipídica en el cerebro, generando radicales libres que lesionan las mitocondrias neuronales, las centrales eléctricas de tus neuronas. Caso real: Roberto, 67 años, freía todo con aceite de maíz, empanadas, verduras, los huevos del desayuno. Colesterol normal, nada de alcohol ni tabaco, pero olvidos y falta de concentración. Le pedí eliminarlo un mes y cambiar a aceite de oliva virgen extra. En 3 semanas, mente más clara, mejor sueño y mejor memoria de nombres y fechas. No cambió nada más. Solo el aceite. Otro frente de riesgo: el maíz transgénico, frecuentemente procede de cultivos OGM con trazas de glifosato. Ese residuo altera la microbiota y aumenta la permeabilidad intestinal. Por el eje intestino-cerebro, lo que inflama el intestino enciende también la inflamación en el cerebro, donde se esconden galletas, mayonesas, snacks, salsas industriales, frituras, comida rápida. En etiquetas: aceite vegetal, mezcla de aceites. Aceite refinado, sustituciones inteligentes para freír. Aceite de coco, aceite de aguacate, más estables al calor, para aliñar y guisar. Aceite de oliva virgen extra, polifenoles, equilibrio de grasas, para equilibrar la inflamación. Omega-3 naturales, nueces, salmón, chía, lino. Aceite de girasol del omnipresente que parece ligero, pero oxida tu mente. Está en todas partes: hogares, restaurantes, colegios, hospitales. Sirve para freír, hornear, aliñar y figura en productos saludables como sopas instantáneas, patatas fritas y galletas. Su sabor neutro y precio bajo lo vuelven fácil. En medicina, lo fácil y barato suele encender alarmas. El núcleo del problema: altísimo en omega-6 linoleico, supera 20 veces el omega-3 necesario para el equilibrio celular. El cerebro trabaja mejor cerca del 1:1. Ese exceso crea un microclima inflamatorio que golpea la corteza cerebral, memoria, atención, pensamiento lógico. Y se agrava con el calor. El girasol refinado es poco estable a alta temperatura. Por encima de 180 grados centígrados, se oxida rápido y libera aldehídos tóxicos. Esos compuestos, además de ser cancerígenos, dañan el neuronal. Cada fritura es un bombardeo de radicales libres que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y atacar mitocondrias. Escena cotidiana: una abuela fríe croquetas como siempre, con girasol. La casa huele bien, el sabor es familiar, pero en el aire hay partículas oxidadas y en la comida moléculas reactivas. Años después, olvidos, niebla, apatía. No es un evento, es acumulación. Caso real: María, 74 años, estilo de vida impecable. Salvo un detalle: cocinaba todo con girasol. Cambió oliva virgen extra por 6 semanas a las 3, mejor concentración, menos fatiga mental y marcadores inflamatorios más bajos. La evidencia que respalda. Universidad de Oxford: los aldehídos de la oxidación del girasol aumentan la peroxidación lipídica cerebral y se asocian a pérdida de integridad neuronal. Frontiers y Nutrition: dietas altas en girasol disminuyen el omega-3 en tejido cerebral y empeoran la plasticidad sináptica, capacidad de aprender y adaptarse. La falsa seguridad: como no huele ni sabe fuerte, la mayoría no percibe el daño, pero su efecto es acumulativo, se infiltra en membranas, las rigidiza y con el tiempo la comunicación neuronal se corta. En industria se reutiliza una y otra vez. Cada recalentado multiplica acroleína y aldehídos neurotóxicos que inducen apoptosis, muerte celular programada. Plan sin dramas pero firme. Evita el girasol para cocinar y sobre todo para freír. Lee etiquetas. Aceite vegetal: suele ser girasol, elige grasas estables y antiinflamatorias. Oliva virgen extra, aguacate, coco prensado en frío. Ogui si lo toleras. Durante años, el aceite de canola fue vendido como el aceite más sano del planeta, ideal para el corazón, bajo en grasa saturada, rico en omega-3. Pero detrás de esa campaña de marketing se esconde una de las transformaciones más peligrosas de la industria alimentaria moderna. Su historia comienza en Canadá, en los años 70.
científicos modificaron la planta de colza para eliminar un componente tóxico llamado ácido erúsico. Así nació la nueva versión, bautizada como canola, acrónimo de Canadian Oil Acid. Lo que no dijeron es que para volverla consumible, debieron someterla a un proceso industrial extremo, presión mecánica, lavado con solventes químicos como hexano, derivado del petróleo, desodorización a más de 200 grados centígrados, blanqueo con tierras activadas. El resultado, un aceite altamente refinado, químicamente inestable y oxidado antes de llegar a la mesa. El marketing decía rico en omega-3, la bioquímica cuenta otra historia. Ese omega-3 vegetal ácido alfa-linolénico no se convierte eficazmente en las formas que el cerebro realmente necesita. EPA y DHA, menos del 5%, logra transformarse. El resto se oxida y genera peróxidos lipídicos, que dañan las neuronas. Traducido al lenguaje del cerebro, el aceite de canola no alimenta tus neuronas. Las envenena lentamente. Evidencia científica y caso clínico. Investigadores de la Universidad de Temple, Filadelfia, probaron dietas ricas en canola en modelos experimentales de Alzheimer. El resultado fue demoledor. Más placas beta-amiloides, menos memoria y menor conectividad neuronal, especialmente en el hipocampo, donde se forman los recuerdos. Exactamente lo opuesto de lo que la publicidad prometía. Caso real. Dolores, 71 años, una mujer tranquila, lectora, jubilada. Su mente se había vuelto más lenta. Olvidaba lo que acababa de leer, no tomaba alcohol, hacía ejercicio, pero cocinaba todo con aceite de canola porque decía saludable. Le pedí eliminarlo un mes y reemplazarlo por aceite de oliva virgen extra y ghee. 4 semanas después me escribió: doctor, ya no se me olvidan las cosas como antes. Me siento más despierta, nada más había cambiado. Solo el aceite. Lo que no te cuentan, más del 90% del aceite de canola proviene de cultivos transgénicos resistentes al glifosato, el pesticida más usado del mundo. Pequeñas trazas permanecen en el aceite refinado, y el glifosato altera la microbiota intestinal y aumenta la inflamación sistémica por el eje intestino-cerebro. Eso significa intestino irritado, cerebro inflamado. Además, la canola daña los vasos sanguíneos endotelio, reduce el flujo de oxígeno al cerebro y rigidiza las membranas neuronales. Con el tiempo, las neuronas dejan de comunicarse, el pensamiento se vuelve lento, la concentración se disuelve, la memoria falla. Si además lo calientas por encima de 200 grados centígrados, se liberan aldehídos neurotóxicos idénticos a los del girasol recalentado. Cada uso repetido es como echar humo químico sobre tus neuronas. Conclusión práctica: elimina el aceite de canola. Sustitúyelo por aceite de oliva virgen extra, uso diario, aceite de coco o aguacate para freír, y desconfía de etiquetas genéricas como mezcla vegetal saludable. Casi siempre combinan canola más maíz más soja. Aceite de semilla de algodón del residuo industrial que acabó en tu plato. Pocos saben que el aceite de semilla de algodón fue originalmente un desecho agrícola. Durante el siglo XIX se usaba para hacer jabones, velas y lubricantes, pero a comienzos del siglo XX la industria lo refinó, desodorizó y disfrazó de aceite vegetal comestible. Así nació uno de los mayores engaños alimentarios de la historia moderna. El algodón no es un cultivo alimentario. Sus semillas contienen gosipol, una toxina natural que la planta usa contra insectos. El gosipol puede alterar las mitocondrias productoras de energía neuronal y afectar directamente la dopamina, el neurotransmisor del ánimo y la motivación, aunque se diga que el refinado lo elimina. Estudios independientes muestran trazas persistentes en el producto final, y esas microdosis, acumuladas día tras día, se guardan en los tejidos grasos, incluyendo el cerebro, que es 70% grasa. Doble impacto tóxico, inflamatorio. El aceite de semilla de algodón tiene una proporción de omega-6 altísima, incluso mayor que el aceite de maíz. Esa carga inflamatoria activa las microglías, las células inmunes del cerebro, que en vez de protegerlo, lo atacan. Es como si los bomberos empezaran el incendio. Liberan citoquinas que rompen sinapsis y envejecen la mente. Tóxico, durante el calentamiento, libera peróxidos lipídicos y aldehídos volátiles que dañan el neuronal. Estudios en Toxicology Reports muestran que estos compuestos reducen la viabilidad de las neuronas y alteran la comunicación sináptica. La Universidad de Texas demostró que el gosipol residual atraviesa la barrera hematoencefálica y reduce la dopamina, causando fatiga mental y tristeza. Caso real: Esteban, 68 años, trabajó más de 20 años en un restaurante de carretera fuerte, sociable. Siempre probaba las frituras del día hechas con aceite vegetal industrial, semilla de algodón. A los 65 años empezó a sufrir confusión, olvidos y cambios de humor. Sus análisis eran normales, pero el diagnóstico era claro: intoxicación crónica por exposición a aceites recalentados. Le pedí que abandonara ese entorno y comiera solo alimentos frescos y grasas naturales.
en 3 meses. Su concentración mejoró notablemente. No recuperó todo, pero detuvo el deterioro, lo que lo vuelve aún peor. Más del 90% de los cultivos de algodón son transgénicos y están rociados con pesticidas y herbicidas. Esos residuos químicos no se eliminan totalmente en el refinado, lo que entra al cuerpo. Aunque sea en dosis diminutas, se acumula durante décadas. El aceite de semilla de algodón no ofrece ningún beneficio nutricional real. Su perfil inflamatorio y su carga tóxica lo convierten en una de las grasas más peligrosas jamás comercializadas. ¿Qué hacer? Evita cualquier producto que diga aceite vegetal o mezcla de aceites. Probablemente contiene algodón. Usa grasas reales, aceite de oliva virgen, extra aceite de coco, aguacate, mantequilla clarificada. Allí prioriza alimentos naturales. Mientras menos procesado, menos riesgo. Es el más consumido en el mundo y también el más devastador para el cerebro humano. El aceite de soja está en casi todo: salsas, mayonesas, aderezos, pains, galletas, frituras y hasta productos orgánicos. Se ha infiltrado tanto en la alimentación moderna que millones lo usan creyendo que hacen lo correcto. Pero la realidad es otra. Este aceite no solo oxida tus neuronas, sino que modifica la forma en que tus genes expresan sí. Literalmente puede reprogramar tu cerebro desde dentro. El mito del aceite saludable. Durante décadas, la industria alimentaria nos dijo que el aceite de soja era rico en ácidos grasos esenciales, especialmente en omega-3 vegetal. La verdad es que contiene pequeñas cantidades de ácido alfa-linolénico, pero también un exceso bruto de omega-6, ácido linoleico. El equilibrio ideal del cuerpo es 1:1 entre omega-3 y omega-6. Con la soja, esa relación puede llegar a la 1:40. Ese desequilibrio enciende una inflamación crónica en todo el organismo, especialmente en el cerebro, y la inflamación cerebral es el punto de partida de la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, desde la pérdida de memoria hasta el Alzheimer. Lo que la ciencia ha descubierto. Un estudio de la Universidad de California en Riverside reveló algo alarmante: una dieta alta en aceite de soja altera la actividad de casi un centenar de genes cerebrales, incluidos los relacionados con la oxitocina, la hormona del amor y la empatía, el metabolismo energético y la función sináptica. Los animales alimentados con aceite de soja desarrollaron daño neurológico, problemas de comportamiento y menor producción de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, esencial para crear nuevas conexiones neuronales y prevenir el Alzheimer. Cuando el BDNF cae, la mente pierde plasticidad, la atención se vuelve lenta y la memoria se apaga. El proceso químico que lo convierte en veneno. Para obtener un solo litro de aceite de soja, se necesitan más de 20 kilos de granos. El proceso implica presión mecánica, extracción con hexano, solvente derivado del petróleo, refinado a altas temperaturas, desodorizas y blanqueo. El resultado, un aceite sin vida, químicamente inestable, que al entrar en el cuerpo se comporta como un veneno lento, incluso a temperatura ambiente. Se oxida con facilidad y genera aldehídos y peróxidos lipídicos que atraviesan la barrera hematoencefálica y destruyen las membranas neuronales. Cada gota es una chispa química encendida dentro de tu cerebro. El efecto hormonal oculto. El aceite de soja contiene fitoestrógenos, compuestos vegetales que imitan las hormonas sexuales humanas. En pequeñas dosis no representan peligro, pero cuando se consumen cada día provocan un desequilibrio hormonal tanto en hombres como en mujeres. En hombres, reducen la testosterona y los receptores androgénicos del hipocampo, afectando la memoria y la orientación. En mujeres, alteran el balance entre estrógenos y progesterona, afectando el sueño, el ánimo y la energía mental. El resultado, apatía, baja motivación y fatiga cognitiva, que muchos atribuyen erróneamente a la edad. Caso real: Rosa, 69 años, llegó a consulta con fatiga, tristeza y dificultad para concentrarse. No bebía, dormía bien y comía saludable, pero su cocina estaba llena de botellas de aceite de soja. Para freír, para ensaladas, para engrasar moldes. Le pedí que lo eliminara por completo y lo reemplazara por aceite de oliva virgen extra y más pescado azul. A las 4 semanas, Rosa regresó transformada. Doctor, siento que me quitaron un velo de encima. Esa frase se repite una y otra vez entre mis pacientes. No es magia, es bioquímica restaurada. ¿Qué puedes hacer hoy? Toma conciencia: el aceite de soja está oculto en el 80% de los ultraprocesados. Si ves aceite vegetal, mezcla vegetal o parcialmente hidrogenado, probablemente es soja. Evita los productos industrializados. Aunque digan sin colesterol o bajo en grasa, siguen siendo inflamatorios. Recupera las grasas reales. Aceite de oliva virgen extra, rico en polifenoles y antioxidantes. Aceite de coco estable al calor, neuroprotector. Aceite de aguacate, perfil lipídico casi perfecto. Mantequilla clarificada ghee, usada desde hace siglos en culturas longevas. Añade fuentes de omega-3, pescado azul, semillas de lino, nueces, chía,
Estas grasas reparan membranas, reducen la inflamación y devuelven la claridad mental. Cierre el cerebro no envejece, se intoxica después de tantos años en consulta. Puedo afirmar algo con total certeza, la salud del cerebro no se pierde de golpe. Se erosiona con pequeñas decisiones diarias. Una fritura aquí, una salsa allá, un aceite vegetal porque parece inocente. Pero cada molécula de grasa que consumes se convierte en parte de tus neuronas. Si esa grasa es inflamatoria, tu cerebro también lo será. Si es viva y natural, tu mente florecerá. He visto personas de más de 80 años con una lucidez impresionante. Su secreto no es un suplemento milagroso, sino una verdad simple: no comen productos industriales, no usan aceites refinados y reconocen cada ingrediente de su plato. Reflexión final del Dr. Sánchez: el cerebro es el órgano más noble que tenemos. Trabaja en silencio, sosteniendo cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo. Solo pide una cosa a cambio: nutrición verdadera. Si lo alimentas con aceites vivos, te devolverá claridad, creatividad y memoria. Pero si lo llenas de grasas muertas, lentamente apagará su luz, así que abre tu despensa, revisa tus etiquetas y elige con conciencia. Tu cerebro no envejece por el tiempo, sino por la falta de lo que le da vida. La claridad mental no se compra, se cocina.